Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta hora, que a esta hora están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Sandra Marín, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Desplazamiento, explotación, abuso sexual, asesinato, entre otras, son algunas situaciones que la niñez de Colombia ha tenido que afrontar. Pero ¿por qué está sucediendo esto? La sociedad está normalizando lo que le pasa a esta población. ¿Quién garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país? ¿Qué está pasando también con la legislación y con esas entidades que deben velar por la comunidad infantil? ¿Están obrando por omisión? Este y otros interrogantes son los que abordaremos en esta emisión del programa ¿Qué está pasando del IPASUD?, que hemos titulado SOS por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Sandra Marín, muy buenas noches. Buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Bien, pues muy expectante con respecto a este programa porque además preocupa, ¿no? Siendo la niñez el presente y el futuro del país, cómo los estamos tratando a nuestros niños, ¿no? Los estamos asesinando, qué estamos haciendo, como decíamos al inicio del programa, como sociedad, como familia, como padres, como hermanos, como tíos, como abuelos. Pues para tratar este programa, este tema, abordarlo, hemos invitado a Laura Martínez Marín. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en psicología clínica en la Universidad Coral Lawrence y aspirante abogada con enfoque de derechos humanos de la Pontificia Universidad Javeriana. Es experta en intervención psicosocial, centrada principalmente en la erradicación de violencias de género, aplicación de conocimientos técnicos científicos en psicología y derecho a casos de violencia. Ha hecho parte de equipos especializados en violencias basadas en género en entidades tanto a nivel local como nacional y ha sido consultora internacional y ponente en eventos locales, nacionales e internacionales, abordando temas de equidad de género y prevención de la violencia sexual. Tiene una trayectoria laboral muy grande, ha trabajado en distintas entidades distritales y también en entidades nacionales. Laura, buenas noches. Hola, buenas noches, Sonia y Sandra, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muchas Buenas gracias. noches, Laura, bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, Laura, pues empecemos de una vez nuestro programa y abordando todos estos temas que Sonia acaba de mencionar respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y pues quisiéramos empezar por dar como un contexto de lo que ha venido sucediendo en los últimos días, básicamente en el último mes. Pues obviamente son muchas más cosas, pero pues como de los casos más recientes. Tenemos el del sujeto que hallaron en Medellín con menores de edad en un hotel y que al día siguiente se fue a su país hasta el momento sin ninguna repercusión o no que nosotros conozcamos porque le hemos hecho seguimiento al tema y no hemos visto mayores avances. Otro de los casos donde se ha comprobado que los padres venden a los hijos para lucro económico. Otro caso es el de la mamá que hace un tiempo salió, pero hoy precisamente volvió a salir en las noticias, el caso de esta mamá que encontró a su hija muerta en lo que es el antiguo Bronx y los casos de los migrantes que viajan con sus hijos por la selva del Darién y pues nos hemos enterado que los han dejado abandonados allí. Entonces, como todos estos casos nos llevan a hacernos varias preguntas y es, la primera de ellas, Laura, ¿qué hacer para luchar contra la explotación de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, Sandra, dado que es un programa relativamente corto, voy a tratar de puntualizar lo que considero que es más importante. Creo que lo principal es identificar que hay unos factores de riesgo, ¿sí? Entonces, estos factores de riesgo, voy a hacer una pequeña introducción. A veces pensamos, es decir, cuando yo identifico cuáles son los factores de riesgo, los mismos factores de riesgo son lo que me van a llevar a poder decir cuáles son como las formas o estrategias que puedo implementar al momento de proteger, ¿sí? ¿Cuál es la forma de proteger a mis hijos, a mis nietos? Eh, en fin, entonces esos riesgos, si yo los identifico, son lo que me van a llevar a poder decir, listo, si los riesgos son estos, en psicología hay algo que se llama acción contraria. Entonces, cuando nosotros pensamos cuál es el riesgo, o sea, cuál es el problema,
entonces inmediatamente me va a llevar de forma natural, aunque se me olvide cuál es la estrategia exacta, a poder de pronto ser un poco creativa respecto a las formas en que puedo enfrentar estas problemáticas. Entonces voy a anunciarles algunos de ellos, son bastantes, pero algunos de ellos son el siguiente. El primero, el más, digamos, impactante o que puede tener más impacto, es la violencia dentro de la casa, ¿sí? A veces pensamos que la violencia intrafamiliar, que de pronto la violencia dentro de la casa la asociamos con violencia intrafamiliar. Entonces estamos pensando en la señora que el esposo la golpea, etcétera, ¿sí? Pero resulta que estos temas no necesariamente tienen que ver con ese tipo de violencia, sino que a veces en casa de hecho hay una guía bastante interesante de esta, hay una profesora que se llama Yvonne, es una psicóloga súper, eh, digamos, conocedora de estos temas de violencias también, que también la pueden buscar, tiene bastantes artículos, y es una guía incluso que se llama La letra con sangre no entra. Entonces, a veces pensamos eso, que la letra con sangre entra, entonces, y todavía tengo muchas amigas que de hecho tienen mi misma edad y todavía me dicen, es que yo intento hacer todo lo posible, Laura, por de pronto implementar esta crianza positiva, pero realmente yo sí creo que a veces hay que golpear a los niños porque es que definitivamente con ellos no se puede. Pero eso habla más de nosotros como adultos en nuestra gestión de emociones. Y el único recurso que nos queda es golpearles, es porque somos nosotros quienes tienen que trabajar en eso. Pero bueno, de pronto ahorita podemos ahondar un poquito. Pero uno de los principales es ese, cualquier tipo de violencia que haya en la casa, gritos, maltratos, humillaciones, incluso cuando no levantamos la voz, pero hacemos comentarios humillantes hacia un niño o un adolescente, eso lo que hace inmediatamente es expulsar al niño, niña o adolescente de su hogar. O sea, lo primero que el niño va a pensar es, debo salir de este espacio. Entonces, ese salir de ese espacio le puede llevar a ser más vulnerable. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es exigir de alguna forma dinero. A veces no estamos pensando en los niños tienen que trabajar, ¿sí? Porque eso es lo que se piensa, que en algunos lugares se le exige al niño trabajar. Pero a veces los papás sí hablan delante de nosotros los niños, o sea, me refiero porque en mi infancia creo que también pasaba eso y es algo muy normal en las familias colombianas, y es que siempre se está hablando delante del niño, ¿sí? Niño, niña o adolescente, se habla delante de un niño de las carencias que hay en la casa, ¿sí? ¿A qué me refiero? A veces pensamos, claro, que este tipo que la explotación sexual, por ejemplo, tiene que ver con la pobreza, pero realmente no tiene nada que ver. A veces en una familia de estrato 5 o 6 también puede haber carencias de algún tipo. Y cuando se conversa de esas carencias, pues está, y así sea una carencia que puede ser temporal, que puede suceder en cualquier familia, obviamente, pues se está implantando una preocupación en el niño, niño, adolescente. Y ahí entonces estamos poniendo un segundo riesgo porque el niño, niño, adolescente está pensando cómo puedo ayudar a mi familia, ¿sí? Y eso también se vuelve una preocupación para el niño. Entonces, eso sería la segunda, estos temas como de dinero. Hay otro tema que es la violencia por prejuicio, por ejemplo, la racialización o todo el tipo como de estigmatizaciones que ejercemos sobre los niños o niñas indígenas o que racializamos. Entonces empezamos a ponerlos como en un perfil eh, que de alguna forma son inferiorizados frente a los otros niños. Entonces, esto sería otro problema. O los niños y niñas adolescentes que acá en Suba, precisamente en Bogotá, Suba, está sucediendo mucho esto, y es que hay una red, ¿sí? Eh, Precisamente de comercialización de niños, y básicamente ellos no llegan amenazando ni con ninguna de estas acciones, sino precisamente presentándose para las niñas que tienen alguna o los niños que tienen alguna expresión de género o orientación sexual respecto a la cual de pronto están teniendo dudas y sus familiares están teniendo algún tipo de problema en cómo gestionar esto. Y resulta que estas redes lo que están haciendo es precisamente aprovechar esta vulnerabilidad emocional del niño, niña, adolescente para presentarse como un espacio de amor y de protección. Nosotros sí te aceptamos así, nosotros te aceptamos de esa forma. Entonces, este tipo de violencia por prejuicio en nuestras casas, que es normal, a veces yo les digo a los papás, es obvio, nadie dice, oh, ay, me sueño con que mi hijo tenga una orientación sexual diversa, nadie se sueña eso, pero pues si es la realidad que tienes en ese momento,
pues creo que hay que pensarse un poco si queremos que nuestros hijos estén en la calle y tengan ese factor de riesgo, o si realmente tengo que luchar conmigo misma o conmigo misma o conmigo mismo respecto a qué hacer con esa realidad y cómo gestionarla para no ponerle en ese factor de riesgo que nuevamente es muy similar al primero y es ponerle en situación de calle. Eh, Hay otra que creo que con las noticias que Sandra estaba planteando es casi que el boom, y es el tema que en Colombia percibimos a la persona foránea como si fuera un ser superior, ¿sí? Obviamente eso es algo que es muy difícil de luchar contra esto porque pues tiene que ver con todo el colonialismo y como toda esta herencia, ¿cierto? Es bien complejo luchar contra esto, pero sí tenemos que empezar a plantearnos realmente cómo esa persona que viene del extranjero no es superior y no quiere decir que todo lo que venga a hacer, pues entonces tenemos que estar a merced de esta persona o que nuestra economía se gire en torno a esto. Eh, y otro tema, otro factor de riesgo que tiene que ver directamente con la explotación es el tema de mantener y validar creencias sobre la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes. ¿A qué me refiero? En uno de mis trabajos, que fue en La Guajira, por ejemplo, en ese caso en esa situación tuve varios casos relacionados con lo mismo y era explotación sexual comercial en contra de niños hombres. Y eso tenía que ver con que a los niños hombres se les exigía que a una edad más o menos de 14, 15, pues ya tenían que iniciar su vida sexual. Esto quiere decir que cuando ya empiezan a ejercer una presión social respecto a que tiene que empezar su vida sexual porque si no, no eres suficiente hombre, etcétera, pues resulta que los niños empiezan a buscar esas formas de, bueno, ¿qué puedo hacer entonces para iniciar mi vida sexual? Porque las niñas que tengo alrededor, pues tienen otro problema que es el amor romántico y todo este esquema que tienen acerca del amor romántico, entonces no quieren iniciar esa vida o esa exploración conmigo. Entonces ellos empiezan a buscar otras opciones y dentro de esas opciones obviamente está, ven que te vamos a presentar a unas chicas, un chico me decía, es que yo no entiendo por qué eso es explotación, porque es que incluso a mí me pasaron un celular y en el celular me mostraban todas las mujeres, eran mujeres mayores, sí, pero habían algunas bonitas y yo podía escoger, a mí nadie me obligó a hacer nada. Entonces, es entender que de estos factores de riesgo podemos de alguna forma empezar a hilar algunos aspectos de cómo podemos identificar esos mismos factores protectores que sean como opuestos. Otro problema sería la sexualización. En varias de las sentencias de la Corte Suprema vemos que, y bueno, en la vida real en general, y es que realmente a veces pensamos como, no sé, como que de alguna manera desde el inicio estamos estigmatizando al violador o a la persona que está realmente consumiendo el servicio sexual, ¿sí? Pero en muchos de estos casos, realmente cuando uno lee la estructura de los hechos, qué fue lo que realmente sucedió, sí sucede que un chico, por ejemplo, de 25, 26, 28 años, nunca supo que la persona con la que estaba teniendo relaciones sexuales era una persona menor de edad y simplemente pensó que se trataba de trabajo sexual, por ejemplo. Entonces, esto se ha comprobado en muchos casos, entonces pues realmente, aunque todavía tenemos bastante debate respecto al tema, en mi experiencia profesional pues en todos los mismos casos que la Corte ha presentado, sí es muy problemático empezar a sexualizar a las niñas con el tema de la ropa, el maquillaje, el peinado, permitirle que tengan acceso a Facebook, a Instagram, ¿sí? Entonces, todo esto hace que se convierta en un factor de riesgo porque sí necesitamos que el adulto vea que son niños, niñas y que son adolescentes porque pues tampoco podemos asumir que el adulto tiene automáticamente que saber cuando muchas veces son las niñas las que, llevadas por esta misma presión social que hablábamos ahorita, entonces empiezan a ejercer y a ejecutar algunas acciones que tienen que ver con este tema. Quiero brindarles como algunas otras como aspectos, pero si quieren, sigamos y ya vamos viendo qué tanto alcanzamos a avanzar, ¿vale? Claro, porque son muchos factores. Uno a veces se centra en una sola causa, pero en realidad son varias las que convergen para que pues los niños, niñas y adolescentes pues estén viviendo este tipo de situaciones. Laura, yo quisiera saber en cuanto a ese tipo o ese factor que habla sobre el entorno social y cómo se puede desprender todo eso para que se vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hablemos un poco acerca de el tema económico,
porque muchas veces usted, uno de esos factores fue lo que usted habló ahí, de pronto el tema económico también influye mucho en algunas decisiones que puedan tomar esta población, esta población infantil, esta población de adolescentes. Entonces, esto también podría ser un factor importante o clave para que los niños se pongan en riesgo. O sea, desde mi perspectiva, que no soy una conocedora como usted, pensaría que esto podría ser una decisión para que muchos, por ejemplo, inicien pues su vida sexual y lo tomen como un trabajo, como algo que puede venir económicamente, dinero para ellos, pero también el tema del conflicto armado pudo influenciar un poco en ellos. O sea, no tengo acá como una, digamos, el joven piensa, no tengo acá como no me puedo sostener en mi familia está pasando por un problema económico terrible, entonces me están ofreciendo hacer parte de una fila, de una guerrilla o un grupo al margen de la ley, entonces voy a hacerlo a ver si puedo sacar adelante a mi familia. Lo mismo en el tema sexual. Muchas mamás venden a sus hijas sexualmente, pues para recibir también dinero. Entonces el tema económico es muy preponderante, creería yo. Sí, sí, Sonia, así es. Lo que pasa es que yo acá sí quiero hacer una claridad y es lo que decía ahorita, como reiterar en este aspecto, y es que este asunto no es un asunto, es decir, claramente tiene más riesgo, hay un factor de riesgo de pronto más amplio en los niños, niñas, adolescentes de estratos socioeconómicos que tienen mayor carencia, ¿sí? Pero no es exclusivo de estos estratos sociales. Eso es lo que quiero hacer entender, no es exclusivo. Simplemente lo que sucede es que la forma en que intentan captar a los niños pues es distinta, ¿sí? Cambia un poco. En este aspecto, cuando tú dices como la reclutación, el reclutamiento de las niñas, niñas y adolescentes, en este caso hay una sentencia que es la 52271 del 2018, donde exponen un caso que es bastante interesante. Además, la sentencia es súper cortica, entonces cualquiera que esté interesado puede leerla, tiene como 18 páginas nada más. Y nos muestra un caso donde sucedió algo muy similar y es que precisamente, por ejemplo, a las niñas en este caso nunca les ofrecieron directamente explotarse sexualmente, pero sí les ofrecieron, eran una niña de 14 y otra de 16 y una adolescente de 16, y lo que les ofrecieron fue ir a trabajar como meseras, ¿sí? Pero era ir a trabajar como meseras en un bar en la noche. Y después, pues esto se convirtió en un ofrecimiento que realmente lo que hicieron fue captarlas y después del primer trabajo, que realmente sí se lo cumplieron, allí solamente trabajaron como meseras, ellas de alguna forma estuvieron allí unos días y después de que la proxeneta obtuvo su confianza, pues entonces logró llevarlas a diferentes espacios hasta que llegó, eso fue en el Cauca, hasta que llevó algunos espacios donde habían personas que trabajaban en grupos armados al margen de la ley y que incluso habían personas que tenían que ver pues con el servicio, con las fuerzas militares básicamente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las niñas en ningún momento pensaron en llevar como dinero a su casa, sino simplemente dejar de ser una carga para su familia y porque también tenían algunos problemas de relacionamiento y este es otro problema, otro factor de riesgo y es el afecto, el amor. Eso es fundamental, el amor que nuestros hijos perciben que tienen de nosotros. Entonces, eso es lo fundamental. En este caso, entonces, pues las niñas las llevaron en un viaje hasta Nariño, etcétera, y en todo este proceso, pues ellas terminaron de alguna forma, las sacaron incluso hasta Ecuador y en Ecuador, pues estas niñas fueron explotadas sexualmente por diferentes personas y en ese caso, bueno, igual ahorita podemos hacer un par de un par de puntualizar un poco respecto al aspecto jurídico de este caso. Si quieren podemos hacerlo ahorita más adelante, como para no desviarnos en la estructura. Laura, en eso que acaba de mencionar usted, la comunidad en general tendemos a pensar que explotación sexual es igual a trata de personas. Entonces, pues yo creo que también es importante hacer esa diferenciación porque la gente del común tendemos a equivocar esos dos conceptos. Entonces, pues quisiéramos que puntualizáramos cuál es esa diferencia entre trata de personas y explotación sexual, porque pues cuando en los medios se aborda el tema, tampoco se hacen muchas claridades frente a qué es qué y terminamos pues como mezclando todo con todo. Ok, sí.
Listo. Bueno, para responder eso, entonces, yo creo que lo más fácil es como que imaginemos dos columnas y entonces les voy como brindando como las características de cada uno. Primero, vamos a hablar de trata, ¿sí? Entonces, la trata de personas, primero, está en el Código Penal y está como un delito. Hay un delito que literalmente dice trata de personas, ¿sí? Y ese delito está ubicado en un capítulo de los delitos o del Código Penal que se llama delitos contra la autonomía, ¿sí? Mientras que la explotación sexual es una forma de violencia sexual que no corresponde a un delito en concreto, sino que tiene diferentes delitos dentro de ella, como por ejemplo la inducción a la prostitución, y tiene otros delitos que están, digamos, el turismo sexual, etcétera, que están dentro de ese tipo de violencia, ¿sí? Entonces, está compuesta por varios delitos, pero es uno de los tipos de violencia sexual. Y está en otro capítulo. Entonces, la trata está en el capítulo de la autonomía, es decir, se entiende en ese caso que el principal derecho afectado es la dignidad humana y la autonomía, precisamente la trata de personas, mientras que en la explotación sexual es la explotación sexual y todos los delitos que están dentro de la explotación sexual se encuentran dentro de un capítulo que se llama contra la libertad, integridad y formación sexual, ¿sí? Entonces, en ambos casos, y en este caso, entonces, lo que se entiende es que esos derechos que se ven afectados son distintos, aunque claramente están relacionados, pero acá principalmente el derecho que se ve afectado es esta formación sexual o esta libertad sexual, ¿sí? O sea, tiene que ver con todos los derechos sexuales y reproductivos, principalmente, ¿sí? Ahora, ya para aterrizarlo un poquito, ¿qué pasa? Y es que en ambos casos entendemos que que los delitos, perdón, son pluriofensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se está afectando un derecho como la autonomía, la libertad, integridad y formación sexual en cada uno, sino que se afectan otros derechos. Incluso la Corte dice algo que me pareció a mí magnífico, pues me pareció muy bonito, y es que la trata de personas y la explotación sexual son tan graves para la sociedad que incluso afectan el derecho al deporte y a la recreación. O sea, son tan graves que hasta ese derecho es afectado. Entonces, eso es otra de las diferencias. Y otra diferencia es que la trata puede configurarse, pues puede configurarse este delito, aunque no haya ningún tipo de afectación a la sexualidad. Es decir, por ejemplo, puede ser en los casos en que hay, no sé, por ejemplo, explotación, en un tema explotación infantil laboral, por ejemplo, y en ese caso también hay otra sentencia cuyo número en este momento no recuerdo, pero hay otra sentencia muy interesante que incluso estuve conversando con mi familia porque ellos me contaban que conocieron de varios casos vinculados como en el barrio, en mi comunidad, que tuvieron que ver con esa misma representación de esa situación y que hace muchos años era muy común, pero todavía sucede. Y fue una sentencia o sea, esa sentencia es un ejemplo perfecto de lo que es trata, pero no es explotación. Una niña campesina, la niña tenía como 6 o 7 añitos, y esa niña campesina, la mamá lo que hizo fue entregarla a una familia para que cuidara de ella. Digamos que esa fue como la intención de la mamá, cuidar a ella porque ya no tenía cómo alimentarla. En ese caso, Sonia, que era lo que me preguntabas ahorita, la mamá nunca pensó en voy a vender a mi hija, ¿sí? Simplemente pensó en voy a darle un mejor futuro. Eso fue lo que ella pensó. Ella la entrega a esta familia y esta familia lo que hace durante años es tener a la niña como, bueno, realizando servicios domésticos dentro de su casa, y la niña nunca va al colegio, nunca fue a la escuela, ellos la educaron en casa, pero realmente la niña cuando cumplió 15 años ni siquiera sabía leer bien. Y además nunca obtuvo una paga, sino que además de eso, a la niña simplemente le daban la ropa o las cosas que se requerían estrictamente, tampoco tenía los mismos servicios o los mismos beneficios, perdón, que tenían los otros hijos de la casa, sino que ella estaba trabajando para que esos hijos estuvieran bien, los cuidaba, era la niñera, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo. En ese caso, no hubo ningún tema, por ejemplo, de pornografía, digamos, de violencias que tuviera que ver con su sexualidad, pero sí hubo una explotación.
Y otra cosa que puede como darnos claridad es un tema que, digamos, una de las características que en derecho penal se llama el verbo rector, ¿sí? Entonces, el verbo rector en la trata es la captación, que es básicamente atraer a alguien o ganar su voluntad. Mientras que en la explotación, el verbo rector cuál es la acción que se está ejecutando, pues va a depender de cuál es el delito, porque acuérdense que les decía que hay un montón de delitos como turismo sexual, inducción a la prostitución y bueno, otra lista de delitos que están allí, proxenetismo, etcétera. Entonces, ese verbo rector también nos va a decir que hay una diferencia. Entonces, acá es captar, que es básicamente atraer a alguien. Y acá hago la conexión, que es muy interesante con el caso que les venía contando ahorita respecto al tema del caso de Cauca, y es que en este caso en particular, el abogado defensor lo que alegó fue que no hubo una captación y que tampoco hubo violencia por parte de la persona que ejerció como proxeneta, porque las chicas, esto me pareció como absurdo leerlo, y era que el abogado defensor en su defensa escribió, siempre se refirió a las menores adultas, porque ellas ya tenían más de 14 años, ¿sí? Menores adultas, y acá hay una particularidad supremamente importante y es lo siguiente. Resulta que cuando estamos hablando de otro tipo de violencia sexual que no es explotación y las chicas tienen entre 14 y 18 años o los chicos tienen 14 y 18 años, ¿sí? O la persona en general, 14 y 18, decimos que ellos tienen realmente o pueden brindar, tienen la capacidad de brindar su consentimiento sexual, ¿sí? Es decir, un chico y una chica de 15 y de 18 pues pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales o para tener cualquier acercamiento o exploración sexual. Una chica de 15 años puede tener relaciones legalmente hablando, ¿no? Ojo con esto. Legalmente hablando, tiene la capacidad legal para brindar su consentimiento en otro tipo de situaciones sexuales, ¿sí? Pero, cuando estamos hablando de situaciones que tienen que ver con este comercio, porque literalmente acá lo que cambia es que en la explotación sexual o en la trata de personas, estamos hablando que entendemos a la persona como un objeto que es susceptible de comercializar, ¿sí? En este caso, a la ley no le importa, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional, y esto es supremamente fundamental, no le importa, no le interesa si el niño o adolescente tiene más de 14 años, porque en este caso el impacto socioeconómico y psicológico tanto del individuo, barrio, comunidad, en la nación, ¿sí? Es tan problemático, porque estamos diciendo que una persona es un objeto, ¿sí? Entonces es tan problemático que en ese caso él dice, ven, a mí no me interesa si tú tienes si tienes entre 14 o si tienes 15, 16, 17, 18. Ahí no hay consentimiento, que era otro tema que fue precisamente lo que abogaba este defensor, y era lo que él decía, es que ellas dieron su consentimiento, ellas en ningún momento se les forzó, ni se les amenazó, ni se les instigó, y entonces en ese caso lo que dice la Corte Suprema es, acá no nos interesa si hay realmente consentimiento, porque en este caso, aunque tengan más de 14, no hay consentimiento, porque no tiene nadie la capacidad para realmente procesar, ser comercializado como un objeto porque se está afectando la dignidad humana. Entonces, en ese caso, lo que le dice la Corte es, no, realmente no puede usted alegarme que eran, primero, no son menores adultas, ese concepto no existe, son niños, niñas, adolescentes y punto. Y segundo, no podemos hablar de que hay consentimiento en el momento de, por ejemplo, ejercer un trabajo de prostitución. Entonces, no existe trabajo sexual cuando hablamos de menores de 18 años. Eso es fundamental en ese caso. Y no se requiere una violencia, eso no nos interesa. Entonces, porque realmente estamos protegiendo a los niños, niñas y adolescentes por ese impacto social que tiene. Mm. Bueno, muy importante esa aclaración que nos hace Laura. Yo quisiera ir por el tema de esos actores que deberían velar por la protección de los niños acá en nuestro país.
estamos hablando de la justicia, estamos hablando de el Congreso de la República, estamos hablando de la misma familia, de esas entidades como el ICBF. A veces uno se pregunta qué obran es por omisión, porque no se da, por ejemplo, la justicia, a veces como que no hace su trabajo, digamos, en un tiempo corto para realmente ver cuáles pueden ser los victimarios de esos niños, por ejemplo, que son asesinados. Recordemos recientemente los asesinatos del Dylan y Jerónimo, niños muy pequeños que pues están en proceso en la justicia, mirar quién realmente fueron las personas que le hicieron daño a estos niños. Estamos hablando también de que hay una ley que es la 2205 de 2022 que el Estado ya falló en segunda instancia ordenando su cumplimiento y esto tiene que ver que esta ley pide que se adecúen las instituciones para que todos aquellos delitos que tengan mayor incidencia delictiva, pues se solucionen lo más pronto posible. Entonces, la familia también, que tanto también obra por omisión cuando no se les enseña a los niños y a las niñas y también a adolescentes acerca de esos derechos, porque yo me imagino que enseñándoles, educándolos en ese sentido, se pueden prevenir muchas situaciones que después se van a lamentar. Sí, sí, Eso, señora. Sonia, perdón, Laura, eso tiene mucho que ver con el otro interrogante que nos veníamos planteando, Sonia, y es si el ICBF es inoperante, si la justicia es inoperante, ¿cómo funciona eso? O sea, como ahí pegándome esto que acaba de decir Sonia. Vale, si quiere, vamos a abordar una cosa y después la otra, ¿les parece? Bueno, y también me van contando cómo vamos de tiempo, porque hay como mucha información y quiero saber qué información sí brindar, Vamos por favor. bien, vamos bien. Bien, listo, súper. Eh, bueno, entonces primero hablemos de lo que comentaba Sonia y era como, me pareció perfecto, maravilloso como lo planteaste y es porque planteaste las esferas. Entonces vamos en la esfera individual, esfera familiar, ¿sí? Después va la barrial o comunitaria, después la esfera social y después entonces hablamos de ya esta esfera que tiene que ver de pronto pues, con lo social, pero como en un sentido más macro, ¿sí? Que incluso hablamos de lo social macro en sentido incluso internacional, porque pues siempre hablamos de todos estos vínculos que tenemos con la política pública internacional o todos esos convenios y tratados que hacen las naciones y que realmente como que les impulsan a trabajar en favor de esto. Entonces, en eso que plantea Sonia, yo quiero aprovechar para dejar como algunas pautas a los padres, madres, docentes, como qué hacer para prevenir la violencia o este tipo de explotación sexual y demás, qué podemos hacer. Eh, yo creo que lo primero acá es tratar con respeto y no como si fuesen objetos o como si fuesen nuestra propiedad los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar con respeto? Creo que lo primero es trabajar en nosotros y en nosotras mismas y es que otro de los factores de riesgo que también viene vinculado a lo que hablábamos anteriormente son los conflictos que hay en la familia. Haya o no haya violencia, esos conflictos que hay en la familia, cuando son mal gestionados, lo que llevan es a que el niño o niña se sienta vulnerable, no se sienta respetado, respetada o amado o amada, y entonces lo que viene, digamos que la acción consecuente sería buscar otro espacio donde puede ser protegido, que puede ser en redes sociales, de manera virtual, y que ahí es donde está empezando principalmente la captación. Entonces, creo que lo primero es trabajar en eso. Hay bastantes temas y es como, ¿y cómo realmente puedo gestionar un conflicto? Ahí hay algo yo creo que es muy importante y es que casi nadie en este país sabe gestionar un conflicto. Yo creo que, y acá les voy a contar una anécdota personal, y es que en alguna situación una persona cercana a mi círculo cercano familiar, tuvo una lesión en la mano y mi familia me sentó a preguntarme si yo le había hecho esto. O sea, yo, Laura, había hecho esto. En ese momento creo que me cuestioné muchas cosas y dije, ¿realmente soy tan violenta que mi familia puede pensar que yo le hice esto a esta persona? O sea,
Entonces yo creo que, ¿por qué les pongo esto en la mesa? Porque a veces la gente piensa como, ay, los psicólogos venden la vida perfecta y entonces todo en su vida es súper bonito y demás. Y entonces hay muchos psicólogos que se venden como zen y entonces son súper, yo no soy esa psicóloga, creo que soy la psicóloga que todo el tiempo está tratando de trabajar en su gestión de emociones, porque precisamente, además yo soy de Pereira, vengo de una ciudad donde hay mucho tema relacionado con, pero creo que las novelas incluso les pueden contar, ya solo con decir la palabra, en muchos contextos me responden muchas cosas relacionadas con esto, ¿sí? Que ya los oyentes estarán imaginando. Entonces, en ese caso, yo me pensé como, wow, esto es muy grave. Esta anécdota se las cuento para qué. Primero, para entender que lo primero es que nosotros entendamos cuál es la forma en que nosotros estamos gestionando nuestros conflictos, ¿sí? Y que para esto, como para todo, no hay una receta, o sea, para todo lo que tiene que ver con lo emocional, no hay una receta de 1, 2, 3, pero sí hay unas pautas que podemos aprender, ¿sí? De cómo gestionar esos conflictos que son tanto internos como con externos. Y en esto hay algo muy importante respecto a respecto a la anécdota que les acabo de contar, y es un tema que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo, pues se descubrió, aunque hay algún debate todavía respecto a la función específica o el trabajo específico que tienen, porque no se puede hacer hoy en día una investigación o exploración en seres humanos, pues por todos los dilemas éticos que esto podría traer, pero sí se ha demostrado que las neuronas espejos están ubicadas en el área de Broca, ¿sí? Y que es decir, que tiene que ver directamente con el lenguaje de los seres humanos y con la empatía. Y también estas neuronas espejo, entonces ustedes se estarán preguntando, ¿qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo son aquellas que se activan cuando vemos a una persona ejecutar una acción o cuando ejecutamos la misma acción que una persona. Entonces, estas neuronas espejo lo que nos pueden enseñar o tienen que ver con la forma en que aprendemos la empatía. Entonces, en ese caso, cuando ustedes en casa, por ejemplo, actúan de determinada manera, tienen que tener en cuenta que sus hijos, hijas, hijes, pues realmente están automáticamente, no porque lo quieran, sino por estas neuronas espejo, aprendiendo esa forma en que ustedes actúan. Entonces, hay algo que siempre a mí me llamó la atención, es que si alguien se cae en la calle, generalmente a mí eso no me causa risa, me genera estrés, ¿sí? Hoy sé que eso es por las neuronas espejo, porque nunca cuando estuve en mi círculo social hubo alguien de mi casa que se riera cuando alguien más se caía en la calle, pero también por la forma en por qué hablo, porque tengo un tono de voz más alto, porque a veces actúo de manera que puede ser, como en este caso, en mi familia que les cuento que de pronto se interpretó mi conducta como violenta, tiene que ver con las neuronas espejo. Entonces los niños, niñas o adolescentes replican necesariamente eso que están viendo, ¿sí? Aunque no sea de pronto su deseo. Entonces lo primero es aprender a gestionar esas emociones porque todo lo que yo haga, mis hijos, hijas o adolescentes necesariamente lo están viendo y están interpretando si realmente hay o no hay amor y están pudiendo replicar esas acciones o esa forma en que yo actúo. Entonces, lo primero es trabajar como en nosotros. Y ahora, respecto, bueno, la gestión de emociones, para eso les voy a dar como un tip, y es que para eso están las redes sociales. Entonces, UNICEF, por ejemplo, o sea, para mí la clave principal es que ustedes empiecen a cambiar su algoritmo, ¿sí? Padres, madres, docentes, utilizamos mínimo 3 horas diarias en redes sociales. Entonces empecemos a buscar que ese algoritmo nos envíe información pedagógica respecto de estos temas, de cómo gestionar, qué hacer en esos casos. Entonces por ejemplo, UNICEF envía todo el tiempo muchas guías, etcétera, de cómo podemos modificar esto. Ahora, respecto a lo que Sonia decía de estas entidades y lo que Sandra me decía de si ese hace bien su trabajo o no, pues lo primero es eso, entender que esto no es una responsabilidad únicamente institucional, eso es una responsabilidad de todos y todas, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad desde el celador de mi edificio, desde el celador del colegio, la denuncia, o sea, el hecho de tener que denunciar cuando hay una situación que sospechamos solamente con la sospecha, no tenemos que tener ningún vínculo, es nuestra obligación y hay un delito que se llama omisión de denuncia, porque es obligación de toda la sociedad proteger a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es lo primero, que no es solamente responsabilidad de estas entidades. Y respecto a si las entidades trabajan, son o no trabajan o hacen o no su trabajo, pues yo les voy a responder acá que en mi concepto y por lo que viví dentro de las mismas entidades y lo que sé que muchas de mis compañeras viven hoy en día, es que los psicólogos y las psicólogas, la mayoría,
que trabajan dentro de estas entidades, Secretaría de Educación, ICBF, ¿sí? Y las demás entidades que tienen como aspectos que intentan proteger, como digamos organizaciones que intentan proteger, tratan de hacer lo mejor que pueden, realmente hacen lo mejor y yo sé que los trabajos ahí son trabajos que inician, te levantas 6 de la mañana y llegas a tu casa 8 o 9 a seguir trabajando. Y sé que las personas que trabajan ahí, desde los jefes hasta las personas que trabajan en campo, lo hacen con todo el amor del mundo y sé que trabajan, mejor dicho, 24/7 para hacerlo mejor. Pero, y acá hay un problema y es un tema que seguimos sin tener una inversión que realmente corresponda a la problemática. Entonces, acá yo veo dos problemas. El primero es que hay muchos casos, demasiados casos para la cantidad de profesionales que tenemos atendiendo esto, ¿sí? Eso genera un segundo problema y es que realmente estas entidades no pueden retener el personal, lo que quiere decir que se pierde la curva de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué también por qué no pueden retener el personal? Porque el trabajo es tan pesado, pues que muchas veces emocionalmente no puedes como soportar este tipo de trabajo, aguantas unos meses y después simplemente buscas algo más y lastimosamente, se los digo, la paga no es suficientemente buena, ¿sí? Aunque de pronto tengamos jefes que son demasiado buenos, que tratan de hacer siempre lo mejor para que estemos bien emocionalmente, para cuidar de nosotros, que en mi caso fue generalmente así, tuve en general buenos jefes, pero lastimosamente pues la paga no es suficientemente buena para tanto trabajo y tienes tanto trabajo que ni siquiera tienes tiempo para poder ayudarte a cuidar tu salud mental, entonces para ir al gimnasio, para ir a hacer deporte y estar con tus amigas, no, o sea, no hay ese tiempo. Entonces, eso es un segundo problema. Y otro problema, creo yo, que tiene que ver con la educación de los papás, mamás y los docentes de los colegios. Porque para mí eso es un gran problema porque resulta que los papás, las mamás y los docentes, todo el mundo dice, ay, yo quiero que mi hijo y mi hija esté bien, yo quiero que sea feliz, yo quiero que, sí, yo no digo que no sea verdad, yo les creo que quieren lo mejor, pero no, realmente lo que decía Sonia, no se educan en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, no, nos pasamos viendo en Instagram, como decía, un montón de cosas chistosas, pero no seguimos esas cuentas que realmente nos educan y nos dan herramientas para hacer esto, ¿sí? Entonces, cuando vemos televisión, vemos entonces la novela de Narcos, pero, y acá yo soy fan número 1 de Rigo, y es que, pues entonces si nos gusta la tele, oiga, dejemos de ver un poco Narco y vámonos a ver Rigo, porque son novelas, o esta novela que era como El man es Germán, ¿sí? Entonces veamos estas cosas que un poquito nos enseñan valores y es que nos gusta la tele, no vamos a eliminar la tele, pero tratemos de consumir algo que nos dé un poquito más de herramientas, ¿cierto? Como para trabajar y que también llegue ese tipo de cosas al cerebro de nuestros hijos. ¿Y a qué me refiero con ese tema de la inversión? Porque resulta que los papás y mamás que no se forman generan un problema en la institucionalidad. Y ese problema es que hay muchos papás y mamás que denuncian por todo. Entonces, para los papás y mamás, todo es bullying, todo es violencia, todo es acoso, todo es violencia sexual. ¿Eso qué sucede? ¿Eso qué genera? ¿Sí? ¿Qué genera? Yo les entiendo, porque a veces, pues esa necesidad como de proteger a los hijos, o sea, yo les entiendo y yo creo que con mis sobrinos o con sí, o sea, con mis primos, yo también intento ser muy protector, incluso con los niños que he tenido cerca, y uno dice, Dios mío, ¿pero qué voy a hacer? No, denunciamos, es de pronto lo primero que a uno le genera. Pero eso qué causa? Que si primero no estamos informados o informadas respecto a lo que sí es violencia, que no es violencia, hasta dónde hay bullying, hasta dónde no hay bullying, sí, pues entiendo que se tratan de otros temas relacionados con violencias, pero cuando no nos informamos y vamos y denunciamos y activamos rutas con ICBF, con los colegios, etcétera, etcétera, las rutas institucionales, lo que genera es que los niños que sí están siendo víctimas, pues realmente es muy probablemente que no van a ser atendidos porque en este momento la inversión en política pública, la inversión en las entidades no está siendo suficiente. Y lastimosamente, todo el mundo quiere echarle el muerto, y perdón la expresión, a ICBF, ¿cierto? Pero hay otras, o a Secretaría de Educación, o Secretaría de Integración, pero hay otras entidades, ¿sí?, que tienen que tomarse esto en serio, como por ejemplo el IDRD, el Instituto de Cultura, ¿sí? Todas estas entidades, todas las entidades del distrito tendrían que tener un equipo especializado atendiendo estos aspectos, porque si todos los casos llegan al mismo lugar, pues el equipo realmente no va a dar y tenemos demasiados casos. Entonces a mí me parece que, miren que esto está completamente vinculado.
La plata no alcanza, no tenemos nada que hacer con eso. En este momento eso es lo que hay y habría que tener otras reformas, como dices tú, Sonia, en el Congreso, etcétera. Pero como no hay plata, yo como familia sí tengo que informarme y tengo que educarme para saber cuáles casos voy o no a denunciar, porque estoy de alguna manera restando esas posibilidades de la capacidad institucional para ejercer su trabajo, porque todo lo denuncian. Entonces, eso para mí es un gran problema. Y otro tema que ahorita trataba Sandra respecto a si la justicia opera o es inoperante, pues Sandra, yo pienso que la justicia sí opera y que la justicia realmente funciona en este país. ¿Por qué te lo digo? Los juzgados están completamente llenos, precisamente por lo que venía explicando, y a veces entiendo que la justicia tiene bastantes obstáculos, sí, tiene unos obstáculos. De hecho, estoy haciendo precisamente mi tesis de derecho en estos temas de obstáculos de la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Estoy en ello y mi primera hipótesis fue lo que Sandra acaba de decir, como hay muchos obstáculos y la justicia no sirve. Yo lo que creo es que sí, hay muchos obstáculos y el primer obstáculo se les voy a decir de frente, somos nosotros los psicólogos. Creo que es uno de los obstáculos. Entonces, ¿por qué? Porque los psicólogos ahorita estamos muy volcados a estos temas que no son ciencia, que no están basados en evidencia, y entonces estamos trabajando en temas que tienen que ver con asuntos como, por ejemplo, hay mucha gente que cree que se va un fin de semana a un retiro espiritual y que entonces en ese retiro espiritual van a venir completamente transformados y que ya toda su vida va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que un psicólogo de la Javeriana se los ofreció y entonces ya con esto voy a cambiar mi vida, ¿sí? Pero esto no funciona así, ¿sí? Hay protocolos basados en evidencia científica que nos dice cómo podemos cambiar estas conductas, ¿sí? Y realmente, por ejemplo, los psicólogos que llaman al sistema de justicia se equivocan bastante en su trabajo. Entonces, bueno, cuando tenga la investigación también les puedo contar como que encontré más con mayor precisión, pero creo que sí es un tema de realmente especializarse y saber que no porque sea psicóloga voy a trabajar en cualquier cosa. O sea, no quiere decir que porque sea psicóloga, entonces yo sé de todo. Por ejemplo, en temas de consumo de sustancias, les voy a ser sincera, yo no tengo ni idea, o sea, sé lo mínimo, ¿sí? De cómo prevenirlo, lo mínimo, pero pues yo no me puedo meter a ahondar y no quiere decir que todos los médicos sepan de todo, por eso hay pediatras, por eso hay ortopedistas, ¿cierto? O sea, hay especialidades, en psicología funciona igual. Entonces yo pienso que la justicia sí opera, lo que pasa es que como hay tantos profesionales que de pronto no se especializan en estos temas, desde los abogados, etcétera, pues eso genera que haya un obstáculo dentro de la justicia y sí a veces los casos se tienen que ir hasta la Corte Suprema, quiere decir que se tienen que ir hasta casación, que tienen que pasar 3 filtros y esos 3 filtros quiere decir que los casos suceden en 2012 y se vienen a solucionar en el 2021, por ejemplo, ¿sí? Y no solamente es este tema, sino que hay otro problema acá que para mí es fundamental con lo que Sonia decía, y es la corrupción. Dentro de todos los casos que he leído, 2 de ellos, por ejemplo, que estaba buscando el número de la sentencia incluso para dárselos porque quería mencionarles cuál es ese caso, eh, pero 2 de los casos 2 de los casos de la Corte Suprema, hay unas situaciones de corrupción muy graves, donde el presunto, bueno, en este caso el victimario, porque ya fueron condenados, eran funcionarios públicos. Y esos funcionarios, uno era un alcalde, sí, que era, creo que fue en el Chocó, ya no me acuerdo, lo estaba buscando, pero ya no me acuerdo. Uno era un alcalde y el otro, creo que era Bagadó o algo así. Uno era un alcalde y el otro era un caso de unos funcionarios públicos que ejercieron tanta corrupción cuando inició su caso que lograron retrasar todo el proceso y hubo jueces y juezas y personas dentro del sistema que permitieron pensarse, oiga, ellos nunca pudieron haber hecho eso, entonces vamos a hacer esto para poder demostrar que ellos no fueron o para sacarlos de este problema, o aunque lo hubieran pensado, aceptaron contratos de prestación de servicios, o sea, miren el nivel al que llegamos, contratos de prestación de servicio o contratos con terceros para poder evitar que esa justicia realmente tuviera su rumbo. Afortunadamente, y por eso digo que la justicia llega tarde, pero llega, como dicen, pues llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, claro, porque hubo unos buenos abogados de la Fiscalía, hubo unos buenos fiscales que lograron realmente
interponer este recurso y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se evalúa todo esto y la Corte dice, mire, evaluamos el caso y pasó esto, 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 y encontramos que sí fueron culpables, ¿sí? Entonces, esa parte me parece fundamental y es que yo creo que sí, sí funciona, pero obviamente hay muchos jueces que muchas de las sentencias a mí casi que me parece supremamente triste, muchos jueces que realmente sí todavía son machistas, muy machistas, misóginos, etcétera, y dentro de su estructura de sentencia, estoy hablando jueces de primera y segunda instancia, aunque también hay muy buenos, ¿no? Como todo, buenos y malos, ¿sí? Buenos jueces, malos jueces, no porque sean malas personas, ¿sí? Sino porque pues el machismo está tan centrado en ellos que ellos realmente piensan, pues, y ponen dentro de su estructura, dentro de la fundamentación de sus sentencias, que realmente las niñas o los niños pudieron haber evitado ser violentados o incluirse dentro de esa trata o esa explotación sexual. Entonces sí hay muchos jueces de primera y de segunda que lastimosamente están muy mal formados y hace que el proceso se demore mucho, lo que les digo. Un caso que sucedió en 2012 y se viene a resolver en el 2022, o sea, es una cosa absurda, ¿sí? Y el niño o la niña revictimizado una y otra vez por esperar todo eso. Pero la justicia sí funciona y respecto a lo de Medellín, por ejemplo, hay una sentencia 49546 en el 2021 y otra sentencia, la 51624 en el 2022. En esos dos casos son casos que sucedieron en Medellín precisamente, donde el sistema ¿sí? Realmente sí trabajó para poder para poder capturar, perdón, a estas redes de prostitución o de explotación sexual. Trabajaron e hicieron un esquema. Obviamente, estas situaciones, pues no son como las películas que cogen al niño y lo meten en un camión. Esto no, sí, que a veces tenemos esa imagen en la cabeza. Realmente es un proceso de captación y estas instituciones realmente sí trabajan por hacerlo, pero pues esto no es un trabajo que sucede de la noche a la mañana y puede ser que mientras ellos están haciendo el trabajo, que igual como les digo, es muy poco personal para tantas redes que hay, pues realmente en esos dos casos ustedes se van a dar cuenta que en ambos casos la institucionalidad estaba trabajando y estaba ejerciendo su trabajo de investigación para poder capturar a estas personas y de hecho lo lograron. Entonces, sí funciona, pero obviamente todavía tenemos muchos problemas que tienen que ver y que la base, el problema principal es la violencia basada en género que tenemos instaurada en nuestras entrañas y que realmente genera que de pronto esa justicia sea un poco más tardía y el problema de la educación que está en todos los niveles. Pues no, Laura, nos quedan demasiadas preguntas porque de verdad una hora sí es muy poco para este tema que es tan profundo. Nos quedan demasiadas preguntas como en el tintero y yo creo que esto da como para que más adelante la invitemos de manera presencial a otros espacios donde podamos abordar y que tengamos más tiempo pues como para abordar todos estos temas. Una pregunta una respuesta muy breve, porque ya nos tenemos que ir. Una última pregunta y es, como los menores no saben, no conocen si están siendo abusados o muchas veces lo saben y no lo dicen o simplemente no lo saben, pues porque no tienen por qué saberlo. Pero si ellos no saben, no van a denunciar, obviamente, que están siendo sometidos a explotación sexual o que están cometiendo contra ellos violencia sexual. Ellos no lo saben, entonces no lo denuncian, los papás lo saben, pero no lo denuncian, bueno, por prejuicios, por cualquier tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la ruta o el proceso que hay que hacer para restablecerle los derechos a ese niño, niña o adolescente así muy cortico? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que les mencionaba ahorita, Sandra, y es que básicamente cualquier persona tiene la obligación de denunciar. O sea, no hay excusa en que es que yo no puedo denunciar porque no tengo los datos del niño, niña o adolescente. Yo puedo denunciar incluso si no conozco o no tengo la identificación de la persona que está ejerciendo la violencia, pues precisamente, pues porque yo no soy investigador, ni soy fiscal, ni soy policía de infancia. Mi trabajo como ciudadano, ciudadana, es denunciar cualquier sospecha. Yo no tengo que tener certeza, simplemente es denunciar sospecha. No, Laura, es que yo no tengo tiempo de irme hasta allá, etcétera.
pues simplemente usted se mete a internet, en internet hay una página, a veces se cae como todo, obviamente, pero simplemente es ingresar y hay un botoncito que dice violencia basada en género. Ustedes podrían denunciarlo allí o simplemente ustedes pueden llamar al 123, llamen y la llamada generalmente es muy fácil, ustedes simplemente reportan lo que conocen de la situación y lo hacen. Eh, ¿Por qué? Pues porque esto pues realmente es un delito, omisión es un delito que es omisión de denuncia, precisamente. Entonces, pues todos y todas estamos llamados a denunciar. Creo que esa es la respuesta corta. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy a este programa que es muy importante, sobre todo para nosotros, bueno, para la sociedad en general, pero para nosotros como una institución educativa, donde no solamente tenemos adultos, jóvenes adultos, sino que tenemos personas adolescentes que están dentro de este grupo que estamos pues como abordando en la temática de hoy. Para nosotros es bastante interesante y necesario como institución educativa empezar a implementar como todo este tipo de conocimiento y empezar a desarrollar formaciones en torno a este tema para que tanto la comunidad educativa como o las personas que hacen parte, como los padres de nuestra institución y nuestros docentes y nuestros mismos estudiantes, pues tengan este conocimiento y puedan como saber un más o menos cómo actuar o qué hacer. Entonces, Laura, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sandra, a ti muchísimas gracias. Creo que sí se quedan bastantes temas por fuera que tenía preparados y eso que me dejaron contarles un montón, pero sí hay bastantes temas que todavía se pueden abordar. Bueno, les agradezco muchísimo a Sandra, a Sonia, a la Universidad Distrital por este espacio y sobre todo por preocuparse por estos temas. Y también les invito a seguirme en redes sociales, en Facebook e Instagram. Me encuentran como @martinezmarin.co. Les repito, @martinez con z marin.co. En ese espacio, en estas redes sociales, yo voy a estar subiendo contenido porque a veces pensamos que es que no tengo recursos para acceder a ciertos espacios pedagógicos o para aprender esas estrategias. Yo allí les voy a estar subiendo contenido semana a semana, videos y conferencias que tienen que ver con esto o incluso lecturas cortas y estrategias cortas para que puedan ustedes realizar prevención de este tipo de situaciones violentas y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces pueden seguirme allí y pues síganme y compartan las publicaciones para que más padres, madres, docentes puedan prevenir este tipo de situaciones. Mm. Sí, Gracias, Laura. Feliz gracias, noche. Laura. Definitivamente sí deberíamos hacer la parte 2 de este programa que, como dice Sandra y Laura también, pues son muchas cosas, preguntas que se nos quedaron y vale la pena pues como redondear porque también es muy importante hablar de cifras y decir que esto no es un problema de ahora. Esta situación de los niños, niñas y adolescentes no es de ahora, eso viene de tiempo atrás. Entonces, muchas gracias a Laura y también les recordamos antes de terminar el programa, nuestras redes sociales, en Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Instagram y Twitter estamos como @IPASUD y también estamos en la página web ipasud.udistrital.edu.co. Una feliz noche para todos, nos volvemos a escuchar el próximo miércoles.